Ángel Uriel Cruz Reyes. Bueno, yo soy médico cirujano y en esta ocasión vamos a tener una charla tal vez un poco general para entender qué es una vacuna, cómo es que se produce y por qué es que todavía no tenemos la vacuna contra el COVID-19 en México y en realidad pues en ninguna parte del mundo. Antes de empezar, me gustaría muchísimo agradecer a Talentland Meeting Group por habernos invitado a dar esta charla. Y bueno, pues estoy acá con muchísimo gusto. Espero que después de la charla tengan muchísimas preguntas, muchísimas dudas que surjan a partir de este conocimiento, como les decía, un poco general, pero creo que nos ayudará muchísimo a entender qué ha pasado con esta vacuna y en general con esta enfermedad. Y bueno, creo que es bien importante empezar con algunas definiciones. Primero, ¿qué es una vacuna? Una vacuna es cualquier preparación que se desarrolle con el fin de generar inmunidad en nuestro cuerpo a través de la generación de anticuerpos. Así es justamente como nuestro sistema inmunológico nos protege contra enfermedades. Pero para entender mejor esto, hay que entender un poco qué es el sistema inmunológico. Este sistema naturalmente diseñado para defendernos justamente de todos estos agentes externos que existen en el mundo, para asegurar que nuestro cuerpo mantenga su integridad y que no tenga daños por agentes como bacterias, como virus y algunos alergenos, ¿no? Es bien importante entender que el sistema inmunológico tiene, primero, como ya lo mencionamos, capacidad de defendernos de todo lo que es extraño a nuestro cuerpo. Pero además tiene una capacidad que es extraordinaria. Tiene la capacidad de producir memoria inmunológica. Es decir, si tú te enfermas de un resfriado común este mes, nuestro sistema inmunológico va a generar anticuerpos, que son unas proteínas, que básicamente lo que hacen es que cuando un virus que ya nos infectó vuelve a entrar a nuestro cuerpo, el sistema inmunológico, gracias a los anticuerpos, lo elimina enseguida. Es decir, no te vas a volver a enfermar dos veces con el mismo virus o también con algunas bacterias. Básicamente, esto es lo que hace nuestro sistema inmunológico. Por un lado, nos defiende contra agentes invasores y por el otro lado, genera memoria contra esos agentes con los que ya tuvimos contacto. Es muy importante entenderlo porque este es el principio de las vacunas. Ahora les voy a explicar un poco sobre la historia de las vacunas justamente. Esto se remonta a muchos años atrás. Él es Edward Jenner y en 1798 publicó un artículo donde describía un hallazgo bastante importante que había hecho. Para estas fechas, muchísimas personas fallecían en el mundo debido a la viruela, que es un virus. Era un virus bastante agresivo y tenía tasas de mortalidad altísimas, que había cobrado muchísimas vidas en todo el mundo. Pero Edward Jenner se dio cuenta de algo bien interesante. Había muchas personas que se dedicaban pues, a cuidar vacas y a ordeñarlas. Las vacas tenían una enfermedad muy parecida a la viruela. El virus se parecía, de hecho, muchísimo. Era como la viruela, pero en versión animal, e infectaba a las vacas, ¿no? Se dio cuenta que las personas que llegaban a tener contacto con las lesiones en las ubres de las vacas que se habían enfermado con este tipo de viruela vacuna, ya no se enfermaban con la viruela humana. ¿Esto por qué pasaba? Pues básicamente lo que ocurre es que este virus de la viruela vacuna se parece mucho al virus de la viruela humana. Entonces, cuando las personas tenían contacto con las lesiones de la vaca, su cuerpo detectaba este virus y generaba anticuerpos. De tal forma que generaba anticuerpos que no solo eran útiles para este virus de la vaca, sino que también eran útiles para el virus de la viruela humana. Esto fue un hallazgo increíble porque lo que empezó a hacer fue inocular a las personas, es decir, inyectarles las secreciones de las lesiones de la viruela de las vacas. Y de esta manera evitaba que las personas tuviesen viruela humana. Esta imagen es una imagen bien antigua, de principios de 1800, pero me parece increíble porque justamente demuestra el efecto que tiene la vacuna
sobre unos gemelos, ¿no? Básicamente son personas pues, que tienen la misma información genética y vean la gran diferencia. A pesar de que el paciente de la izquierda no tiene lesiones tan graves como el paciente de la derecha, es importante ver que sí tiene lesiones. Es decir, la viruela al final de cuentas sí infectó el cuerpo, produjo algunas lesiones, pero son mucho menos agresivas que el paciente del lado izquierdo, que nunca había tenido exposición al virus, ¿no? Entonces, vean este increíble efecto. El sistema inmunológico lo que hizo fue generar anticuerpos contra el virus de la vaca, de la viruela vacuna, y cuando entró el virus de la viruela humana al cuerpo del paciente de la derecha, su sistema inmunológico ya tenía una barrera inmunológica, ya había generado muchísimos anticuerpos. En cuanto su cuerpo lo detectó, empezó a eliminarlo. Y a pesar de ello, pues sí hubo algunas lesiones dérmicas, como lo pueden ver, pero mucho menos agresivas que el paciente de la izquierda. Fíjense que esto es muy chistoso, porque me he encontrado a muchísimos pacientes que a la fecha no se vacunan contra la influenza, ¿no? A pesar de que ya tenemos una vacuna que se va actualizando año tras año. La razón por la que comúnmente me dicen que no se vacunan es porque me dicen es que me la puse y a pesar de eso me dio gripa, entonces no sirve, ¿no? Fíjense que yo tengo un caso que me encanta platicar de mi hospital, en el que, bueno, tristemente llegó una pareja de viejitos enfermos con influenza. eh, Tenían influenza H1N1. Sin embargo, el señor estaba vacunado, la señora no estaba vacunada. La razón fue que pues, el señor se vacunó en su trabajo, ¿no? A pesar de que ella era grande, no se había jubilado. Al final de cuentas, desafortunadamente, la señora falleció. El señor también se enfermó, o sea, tuvo síntomas, tenía estornudo, cuerpo cortado, se sentía bastante débil, pero él no falleció. Esta es la gran diferencia. A pesar de que seas infectado con la enfermedad, si tienes la vacuna, el desenlace va a ser muchísimo menos agresivo, como es el caso de estos dos pacientes. Y bueno, para seguir con la presentación, me encantaría explicarles cuáles son los pasos a través de los cuales se desarrolla una vacuna. Estos son los pasos a través de los cuales se desarrolla una vacuna, por ejemplo, para los virus de resfriado común. Sin embargo, se aplican también para el desarrollo de vacuna, por ejemplo, para virus nuevos, como es el caso del COVID-19. Lo primero que se hace es identificar un virus nuevo. Hay toda una red de laboratorios a nivel internacional que tienen contacto con la Organización Mundial de la Salud y cuando alguno de ellos detecta una cepa de un virus que antes no había sido identificado, tiene que notificar a la Organización Mundial de la Salud, a la OMS. Y bueno, fíjense que en el caso del coronavirus, los primeros casos, los primeros pacientes se detectaron en noviembre, diciembre en China y para enero justamente ya los laboratorios de China tenían secuenciada la información genética del virus. Esto es muy importante porque gracias a esta secuenciación se puede saber que efectivamente la siguiente fase es la obtención de la cepa vacunal. Lo que se hace es combinar el virus nuevo, en este caso el virus del COVID-19, con un virus menos agresivo. Lo que se busca es crear un híbrido que sea más fácil y menos peligroso de manejar en el laboratorio para crear la vacuna. En el caso de la vacuna de Oxford, que se está desarrollando con el laboratorio AstraZeneca, se combinó el COVID-19 con un adenovirus de resfriado común de chimpancés. Y al final de cuentas lo que se hace es obtener, como les decía, un híbrido que es mucho menos peligroso de manejar, pero que expresa las proteínas de superficie del coronavirus. Y eso es muy importante para que verdaderamente pueda producir la respuesta inmunológica que estamos buscando. La manera de hacer esta combinación se hace igual que cuando ya se está produciendo la vacuna. Normalmente se inyectan los dos virus en un huevo y ahí es justamente donde se va a hacer su combinación genética para producir a este virus híbrido que se le conoce como la cepa vacunal, que como les dije, ya es mucho más segura y fácil de manejar en el laboratorio. Posterior a esto, llega la fase de la creación de reactivos de referencia. Normalmente estos reactivos los desarrollan colaboradores de la Organización Mundial de la Salud y al final de cuentas son sustancias que ayudan
a verificar que el rendimiento de producción vírica esté siendo adecuado en los laboratorios que ya están desarrollando, que ya están iniciando estas fases de desarrollo de la vacuna. Esta es una fase como bastante importante y tiene una duración aproximada de 3 meses. Posterior a ello, viene la fabricación a granel. Esta es una etapa bien importante y como pueden ver en la fotografía, lo que se hace es inyectar con el virus híbrido a miles y miles de huevos que están fecundados normalmente entre el día 6 y el día 12 después de su fecundación. En este medio es donde se van a estar replicando los virus que al final de cuentas van a producir las proteínas encargadas de generar respuesta inmunológica una vez que se aplique la vacuna. La verdad es que la mayoría de vacunas se desarrollan en la clara de los huevos y esta es una de las razones por las que los pacientes que de pronto tienen alergia a huevos no pueden vacunarse, porque al final de cuentas tienen la proteína de la clara, entonces pudiese generar una reacción alérgica que pudiese causar problemas. Eh, ya que se inyectaron y que se dejaron incubar varios días para que el virus esté replicando en la clara, lo que se va a hacer es extraer esta clara, que ya va a tener muchísimos virus replicados, y van a tener muchas proteínas, que acuérdense, estas proteínas son las encargadas de generar la respuesta inmunológica en nuestro cuerpo cuando sean inoculadas a través de la inyección de la vacuna, ¿no? Posterior a ello, viene el control de calidad. Esta es una fase, desde luego que muy importante, en realidad todas las fases son como muy importantes, pero aquí es donde se van a asegurar que las proteínas que se produjeron en la replicación viral dentro del huevo en verdad producen la respuesta inmunológica, que no van a producir como efectos adversos muy graves, como muerte. Y esto lo van a analizar todavía en la sustancia solamente, porque después de esta fase del control de calidad van a pasar al inicio de las pruebas, pero se van a hacer pruebas en animales, ¿vale? Justo viene el paso 6, el envasado y la liberación. Una vez que se aseguraron que la clara del huevo que se extrajo de los huevos fecundados verdaderamente tiene la proteína del coronavirus, pues se extrae, se analiza, se verifica que verdaderamente pueda producir la respuesta inmunológica y se inicia con las pruebas de laboratorio en animales. Esta es una fase bien importante porque gracias a esto vamos a detectar los primeros efectos adversos que la sustancia inoculada pudiese estar produciendo en seres vivos, ¿no? Si todo sale bien con las pruebas en animales, entonces vamos a pasar a la prueba en humanos, pero no antes de esta primera prueba. Y bueno, pasamos a la fase 7 de los estudios clínicos. Una vez que ya se realizaron las pruebas en animales, pues llega el momento de iniciar las pruebas de la efectividad en humanos, donde pues además de comparar, además de comprobar que la vacuna no produce efectos adversos, vamos a ver que sí genera una respuesta inmunológica, como lo habíamos platicado anteriormente. En promedio, esta fase tarda más o menos 4 semanas, mucho depende de la cantidad de personas en las cuales se va a hacer la prueba. En el caso de la vacuna de Oxford, que como les había platicado es una de las vacunas más avanzadas en investigación hasta ahora y que ha tenido como más claridad para la comunidad científica, ya ha pasado la fase 2 de pruebas en humanos voluntarios. La verdad es que mostraron una buena respuesta inmunológica, es decir, verdaderamente generó la respuesta inmunológica que se está buscando y no presentó grandes efectos adversos, ¿no? Esta prueba se desarrolló en 1,000 personas sanas, porque eran voluntarios de Inglaterra, y bueno, se publicó esto en la revista Lancet el 20 de julio de este año, ¿no? Fíjense que esto es bien interesante porque vacunas, por ejemplo, como la rusa, que ha sido algo de lo que se ha hablado mucho en las noticias últimamente, han sido bastante criticadas por la comunidad científica porque como que ha habido mucha falta de transparencia en los procesos de desarrollo. Y esto es bien importante porque al final de cuentas la comunidad científica debe asegurarse que el proceso de fabricación de la vacuna pase por todos estos pasos que son sumamente importantes para que la vacuna sea segura, no genere efectos adversos y además, sobre todo, desde luego, genere una adecuada respuesta inmunológica contra el virus. Es decir, que si a lo mejor para el próximo año que ya estemos vacunados, tú tienes contacto con el virus, pues ya no te enfermes de gravedad, ¿no? Eso sería bastante importante. Posteriormente, viene la fase de, perdón, viene la fase de aprobación oficial.
Pues la aprobación por organismos de regulación nacionales es sumamente importante para que pues, una vacuna pueda empezar a aplicarse. En este proceso, pues lo que se busca es que las autoridades sanitarias se aseguren de que los fabricantes hayan realizado justamente todos estos protocolos, hayan pasado por todos los estudios clínicos necesarios para comprobar que la administración en la población sea segura y además bastante efectiva. En el caso de México, la organización o la institución encargada de evaluar todo esto, pues es la COFEPRIS, ¿no? Actualmente, como les platicaba, la universidad, la vacuna de la Universidad de Oxford ya pasó la fase 2 de pruebas en pacientes voluntarios, decía que fueron 1,000 personas, y actualmente se va a estar corriendo la fase 3, se calcula que esto va a ser para el mes de noviembre. Eh, y pues va a incluir experimentación en aproximadamente 50,000 personas, y no solamente de Inglaterra, va a haber pacientes de Estados Unidos, de Sudáfrica, y la muestra de América Latina va a ser de Brasil. Al final de cuentas, si los resultados pues, son positivos, se va a hacer el registro sanitario para que entonces pueda empezar a utilizarse. Creo que al final de cuentas, tú como ciudadano, es bien importante que entiendas cuáles son estas fases de desarrollo y por qué todavía no tenemos la vacuna, porque es importante al final de cuentas esperar, ¿no? Porque la idea es que una vez que veamos que la vacuna, cual sea que tenga éxito, esté aceptada por COFEPRIS, que es en el caso de México, pues vamos a estar seguros de que el inocularnos la vacuna va a ser por nuestro bien y por el bien de la población, ¿no? Para generar como una inmunidad colectiva. Eh, Actualmente estuvo también como mucho en las noticias esta alianza que se hizo entre la Universidad de Oxford, AstraZeneca, los gobiernos de Argentina, México y la Fundación Carlos Slim, acá en México. Y bueno, ¿qué es lo que se busca? La idea es que tanto en México como en Argentina se ayude justamente al proceso de producción. En realidad, Argentina va a producir la vacuna y en México va a terminar de envasarse y después la Fundación Carlos Slim va a ayudar bastante también a distribuirla. Esto va a permitir, o lo que se busca, es que tanto México como Argentina pues, sean de los primeros países en poder recibir esta pues, gran defensa contra el nuevo virus. Se habla de que si todo sale bien en este estudio de fase 3, que se va a estar corriendo en noviembre, vamos a tener disponible la vacuna aproximadamente para el primero o segundo trimestre del próximo año. Pero al final de cuentas, como les digo, la idea es que lleguemos a esta fase y que estemos completamente seguros de que la vacuna es efectiva y que no tiene efectos adversos, ¿no? Entonces, cuando estemos escuchando también este tema de, bueno, también los chinos están desarrollando una vacuna y también está la vacuna rusa, el tema acá es cuánto hay de transparencia con respecto a estos procesos de fabricación. Actualmente, por eso es que el gobierno mexicano tuvo el acercamiento con con la vacuna de la Universidad de Oxford, que como les platico, pues ha sido como de las más claras en cómo están llevando sus procesos, ha actuado bastante rápido, van en una fase de desarrollo bastante buena, y bueno, vamos a tener que esperar a que se corra este estudio de fase 3 para poder platicarles los resultados y si verdaderamente tuvo efectividad. Si no fuese así, bueno, pues tendrán que seguirse desarrollando otras opciones de vacuna, que al final de cuentas, pues todo esto va a ir retrasando la temporalidad en cuanto a cuándo va a estar disponible para poder aplicárnosla, ¿no? Se habla de que el precio aproximado, en el caso de México, pues el cargo va a estar pagado por el gobierno, entonces debiera ser gratuita para todo ciudadano mexicano. Y actualmente esto es lo que hay de información al respecto. Espero que les haya quedado un poco claro estas fases del desarrollo de las vacunas, lo que significa la vacuna. Y como les decía, ¿por qué todavía no contamos con ella actualmente en nuestro país? Yo quedo pendiente en caso de que tengan dudas acá en el chat. Y bueno, una vez más, muchísimas gracias a Talentland por permitirnos estar por acá. Esperemos vernos pronto y muchísimas gracias.